Muy buenas tardes, continuamos aquí en el termómetro de hoy y es el momento de hablar con un escritor con el cual nosotros teníamos esta cita pendiente y sobre todo porque estamos viendo últimamente unas tensiones en cuanto a la vertiente política. Bueno, ya más bien se ha extendido a todos los ámbitos, social, económico, religioso incluso, sí. Esto es algo que siempre apostilla al final de cada mención, porque también en diversas informaciones se mezcla también la cuestión religiosa. Y ciertamente en este territorio de el país, en Vascongadas, País Vasco, como lo quieran llamar algunos, otros por la vertiente separatista, también por la terrorista, mencionan Euskal Herria, que eso es lo que nunca se debería decir. Y hay una figura como es Ernesto Ladrón de Guevara, que ha escrito un libro, está publicado desde este verano, si no recuerdo mal, desde el mes de junio, gracias a SND Editores, acerca de una de las figuras, si no la más perjudicial para precisamente este territorio español como es el País Vasco, o vuelvo a decir Vascongadas. Muy buenas tardes, Ernesto, y bienvenido para hablar de esa publicación de ese libro tuyo, como es La larga sombra de Sabino Arana. ¿Cómo estás? Lo primero de todo, gracias por estar aquí. Buenas tardes, gracias por invitarme al programa. Aparte de que, bueno, soy un humilde colaborador de Informa Radio y me siento muy bien aquí, en esta casa. Luego vamos a mencionar otros libros tuyos, pero es verdad que creo que nos debemos a la actualidad, a la última publicación. Y en este caso, para, como decía, pues recordar, rememorar, descubrir incluso algunos, porque quizás los más jóvenes no sepan, o por desconocimiento o directamente por falta de interés, a esta persona que fue Sabino Arana, que se considera como la mente pensante, el oráculo, ¿no?, del independentismo, de toda esa radicalidad que se origina hace bastantes años ya en el País Vasco. Sí, bueno, el PNV, es decir, el engendro de Sabino Arana, este engendro que se sacó de la manga bajo el enunciado de que Vascongadas era una nación. Él le llamaba nación vizcaitarra, ¿no? Porque lo ceñía a Vizcaya. Luego los demás eran aditamentos. Álava era una especie de lugar de patateros, según ellos los babazorros le llamaban desde ahí, y Guipúzcoa pues era la orilla del Cantábrico al este de Vizcaya, por decirlo así. Entonces, de ahí nace la patria vasca para ellos, Euskadi, en primer lugar Euskadi y luego Euskal Herria, que por cierto Euskal Herria era un término utilizado por los carlistas, que era un término meramente cultural, allí donde se hablaba euskera, en fin, no tenía, bueno, vascuence, mejor dicho, allí donde... Sin ningún matiz político, por así decir. Eso, ningún matiz político, sino simplemente exclusivamente cultural, ¿no? Y ahora el término Euskadi, inventado por Sabino Arana, no existía antes de finales del siglo XIX, ese concepto de Euskadi como nación, ni tampoco existía nación. Recordemos que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya eran territorios forales, eran ámbitos que se fueron adscribiendo al reino de Castilla, primeramente controlados desde Navarra, en el caso de Guipúzcoa y Álava, estaban dentro del Reino de Navarra, pero luego se añadieron voluntariamente, en el caso de Álava y en el caso de Guipúzcoa también, al Reino de Castilla, porque les garantizaba una mayor libertad y les garantizaba un aseguramiento de los fueros en un momento en el que el Reino de Navarra prevalecía del Reino de Castilla prevalecía sobre el de Navarra, ¿no? Y pues yendo al mejor postor, pues se fueron voluntariamente a Castilla, pero en diferentes momentos. Guipúzcoa en el siglo, en el año 1200 y Álava en el año 1332.
quiero decir, casi 100 años, bueno, más que 100 años después de Guipúzcoa. Es decir, quiero decir con esto que la evolución histórica de los tres territorios ha sido variado, diferente y separado. Cada una de las provincias tenía sus fueros y a finales del siglo XIX, bueno, después de las guerras carlistas, con Cánovas, pues intentó terminar con ese privilegio de los fueros y hubo unas conferencias, unos encuentros para defenderse contra ese intento de supresión de los fueros que tenían pues algunas prerrogativas, por ejemplo, la no entrega de soldados a los ejércitos del reino. Tenían ciertos privilegios de ascensión, por decirlo así, militar, por decirlo de alguna forma, y también pues unos privilegios económicos, ¿no? Bueno, pues en ese contexto a este señor Señora se le ocurre que no, que hay que separarse de España, que los españoles son malditos todos, menos los vascos, que éramos una especie especial, una clase especial de humano, y que los demás pues eran algo así como pues, los maquetos, bárbaros y gente sin estilo ni categoría. Hay que recurrir a la lectura de los textos de Severo Arana para darse cuenta la mente enfermiza, sí, yo diría, previa a Mein Kampf de Hitler, porque era prácticamente una especie de parangón sin haber surgido todavía el Mein Kampf de Hitler, era prácticamente lo mismo. Quien quiera comparar ambos textos se quedará maravillado por la semejanza, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que Sabino Arana, al ver que no podía organizar un ejército, bueno, el grupo de taraos de Sabino Arana, yo les llamo verdaderos taraos, pensaban que había que otra vez poner en marcha otra guerra carlista, que sería la cuarta, ¿no? Pero no de carlistas, sino de ellos, para separarse el País Vasco de España. Pero al no lograrlo, en el hecho de muerte, tal como cuenta un tal Joala, que era un médico de Motrico, Arandiaga, le cuenta por escrito a otro amigo nacionalista, Encarcio Aranzadi, le dice, no, si Sabino Arana no quiere ser federalista español, porque había dicho que quería entrar en un federalismo español. No, lo que quiere es organizar la separación de las regiones, de todas las regiones de España, para que cada región se vaya por un lado, hacer una federación, que cada región hiciera su camino aparte y así conseguiríamos Euskadi nuestra independencia. Bueno, esta historia lo cuenta con una verborrea muy detallada y concreta y eso es en lo que estamos ahora. Estamos en la balcanización, en la separación de regiones y la falta de unidad. Quiero decir con esto es la larga sombra. Y esa larga sombra de Sabino Arana pues se plasma en una especie de conquista de las mentes perfectamente organizada, un diseño perfectamente calculado que se ha ido desarrollando sobre todo en las aulas, ¿no? Mediante el adoctrinamiento, la lengua usada como herramienta. Bueno, sí. ¿Qué vamos a decir? Esto ya es un clásico ya en este momento, el que no lo vea es que es ciego. Pasa lo mismo en Cataluña, en Galicia, desgraciadamente y sospechadamente, pues también en Baleares, en Valencia ha sido, ahora afortunadamente quizás cambie el tono de los tiempos, pero vamos, han usado una sistemática de control mental y de conquista de las mentes, pues que recuerda a lo que decía Orwell en su texto de 1984, en su libro. En fin, eso es un poco el sentido general del libro, pero el libro más se centra en las argucias que ha desarrollado el nacionalismo para conquistar la población y llevarla a su huerto. En este momento, sorprendentemente, un territorio como el mío, el de Álava, donde vivo y he nacido, está hegemonizado por el nacionalismo, cosa inaudita hace 40 años, que no había ni un 5% de nacionalistas. Y eso no es porque sí. Eso es porque, primero, han desarrollado una estrategia, una dinámica muy eficaz, y segundo, que ahora podría explicarlo, y segundo, que el Estado español, es decir, el gobierno español en concreto, sí, y los partidos políticos españoles, salvo en este momento Vox, no ha hecho nada para evitarlo.
Ernesto, ¿y cómo, ahora vamos a hablar si quiere de nacionalismo, pero cómo le da por introducirse de lleno en Sabino Arana, que como digo es una de las figuras más detestables, me atrevería a decir, de bueno, pues que ha dado la capacidad de los escritos, no, porque bueno, tampoco es que su pluma fuera de las más ilustres, ni muchísimo menos. Se le daba bastante más, como bien ha retratado, insultar y bueno, a lo que es la misma raza entre todos, pero aunque ellos lo consideraran diferente. ¿Y cómo le surge la idea? La idea surge en un momento de fuerte industrialización de Vizcaya y de aprovechamiento de las minas de carbón para la siderurgia, y en ese contexto, por cierto, muy tutelado desde Inglaterra, que tenía fuertes intereses en exportar su carbón, porque aquí se necesitaba muchísimo carbón para ello, pues claro, llegan unos contingentes de trabajadores enormes, porque no había mano de obra y porque en Vizcaya pues, se dedicaban a otras cosas, ¿no? Se necesitaba mucha mano de obra. Entonces, al llegar lo que llamaban maquetos, que eran pues, gentes con un aspecto muy pobre, con un aspecto muy pues, de necesidad de comer, de trabajar y que se hacinaban en pabellones para poder trabajar allí, pues ese desprecio del jauncho es el señorito, por decirlo así, vasco, de las Antevillas y tal, pues eran ridiculizados. Bueno, yo lo he visto en mi época de niño, aquí en Álava. Les llamaban los coreanos, a los que venían de Extremadura y tal. Hubo aquí en los años 60 una fuerte inmigración de todas las regiones de España y un desprecio, una especie de soberbia respecto a ellos, que bueno, lógicamente venían con unas necesidades muy primarias. Y ese desprecio abocó a un racismo exacerbado, de estos nos van a quitar nuestra pureza de sangre, de cristianos viejos, No, limpios te lo dice tal cual. Quien haya tenido oportunidad de ver algunos, que es, me imagino que lo contendrá este libro, algunos de las palabras que vertía Sabino Arana, es tal cual. O sea, él habla de la raza superior vasca. Eso es. Sí que es verdad que había un pozo derivado de, pues del antiguo régimen, de señoríos, pues todos prácticamente tenían hidalguía universal, todos los vizcaínos y los alaveses, pues de otra manera, pues también había una hidalguía, una especie de celo por la limpieza de sangre, ¿no? Y ese celo por la limpieza de sangre, esta mente enfermiza de Sabina, pues la lleva a despreciar todo lo que venía de fuera, como si lo de fuera fuera pues algo así como pues algo que manchaba, mancillaba la nobleza de la, según él, raza vasca, ¿no? Claro, raza vasca y pueblo vasco que nadie ha sabido definir. Esa es otra cuestión. Nadie ha sabido definir lo que es pueblo vasco. Yo me siento más castellano que vasco, por ejemplo. O sea, ¿y por qué no? Si aquí nació el castellano, ahí a 40 kilómetros de Vitoria, nació el castellano ahí en Valpuesta. Si esto fue el origen de Castilla. Aquí el conde Fernán González era también conde de Álava. Si aquí había mi propio apellido, era de linaje noble, pero luchó en las Navas de Tolosa contra los musulmanes y fue a conquistar también América, y civilizándolo, evangelizándolo. El apellido Ladrón de Guebra en América está bastante repartido. Es decir, los vascos hemos sido protagonistas, los vascos, entendido vascos de otra manera, claro, protagonistas de la historia, tanto de España como de América. Sin embargo, él... El otro día estuve en una charla, permítame que le interrumpa, sí, hablando de... Ay, ahora voy a quedar mal, que no me acuerdo, con Blas de Lezo, por ejemplo. Eso es. Con otro general que ahora no recuerdo, pero bueno, con Blas de Lezo me quedo, que es una figura admirable. Sí, Churruca, por ejemplo, también. Eso es, sí. Churruca, efectivamente. Sí, sí.
y Elcano Sí, y, bueno, pues tantos otros, ¿no? Em, y entonces, claro, es que la historia que nos cuentan los mitos, el problema es que se trasladan a los libros de texto y el adoctrinamiento es brutal, ¿no? sí. En los centros educativos sin que nadie haya hecho lo más mínimo para evitarlo. Si algo tiene que tener la universidad, y en este caso la enseñanza no universitaria, es rigor, veracidad y, y formación humanística, que es todo lo contrario de lo que se está haciendo hoy en los centros escolares vascos. Que luego ya cada uno decidirá, Ernesto, es decir, pero por lo menos que se conozca la historia completa, es como nos está pasando ahora con, bueno, cuando hay personas que descubrimos que no conocen la verdadera historia, por ejemplo, del Partido Socialista. Es decir, hay que conocer la historia en todas sus vertientes. Luego ya tomarás una decisión, te podrá gustar una parte más, otra se encajará más con tus preferencias, pero indudablemente que hay que conocerlo. Pues es Sí, como no, si alguien se adentra a conocer la figura del general Franco, igual. el que no conoce su historia pues señuelo o puede ser pues, adoctrinado, puede ser manipulado, encauzado hacia determinados fines. Y ese es el objeto de esta ignorancia y este desconocimiento, que la población sea manipulada, y de hecho lo ha sido de una manera absolutamente pues descarada. O sea, yo Sí, diría que más que descarada, pues vergonzante. Yo me siento avergonzado como vasco sí. o a la vez, no sé lo que soy, y me da igual lo que sea. Me siento avergonzado de que mis congéneres hayan sido llevados como un rebaño de una manera tan clara. Por una parte, gracias al terrorismo, y por otra parte, gracias al sistema de adoctrinamiento y propaganda. Esto este fenómeno lo describía muy claramente Víctor Klemperer en La lengua en el Tercer Reich, y otro, Michel Burleigh, en el Tercer Reich, de cómo en el Tercer Reich se llevaba a la gente a determinada concepción o cosmovisión de la realidad que no tenía nada que ver con la realidad, era un metaverso. Y en este metaverso es en el que se encuentra la sociedad vasca desde hace mucho tiempo, porque nadie Hay ha hecho la contraofensiva cultural. hay un punto muy importante que es, yo creo que la base si no la base, por lo menos de lo más importante a tocar en un sistema, como bien ha dicho, es la educación, es a través de ella estamos viendo, pues, toda la manipulación que se ejerce en centros, universidades. Ojalá fuera solo la universidad, ¿no? Pero es que viene desde mucho antes. Y, usted es, no sé si, está bien asignado el término de experto, pero con respecto a, situar la educación en muchas de sus, en algunas de sus publicaciones, con ese Educación y nacionalismo, historia de un modelo. Luego también tenemos Educación y nacionalismo, la nueva defensa de la hispanidad. Bueno, al final es, como el punto en común de todo este tipo de análisis. Sí, nuestra raíz histórica, cultural, antropológica y nuestro sentido de identidad y nuestra pertenencia marcan el sello de lo que somos. Es decir, una persona que está desvinculada, desarraigada de su contexto histórico y de su trayectoria antepasada, de sus ancestros, es una persona que va a la deriva, que está perdida en el desierto, que no sabe quién es ni a dónde va. Y ese ha sido el objeto de todo este diseño desde hace 40 años, con la muy gratuita ayuda, y digo gratuita porque me parece absolutamente absurdo, no sé lo que ha pasado en el Partido Socialista en todo este tiempo, ¿no? Con la colaboración muy intensa del Partido Socialista, que probablemente el objetivo que ha pretendido, por esto que hablábamos antes, que hablabais en el anterior programa de la Agenda 2030 y todo ese poderío del gobierno mundial para adoctrinarnos, pues claro,
un pueblo que marcha a la deriva, pues un pueblo que es dirigido como un ganado, a donde el que tiene el bastón de pastor en la mano, ¿no? Pues, don Ernesto, nosotros agradecemos que haya pasado por esta casa, por Informa Radio, por EDATV, ya que desde aquí ya sabe que somos fieles defensores de la unidad de España, de esa hispanidad, que no concebimos esos términos, tan solo a veces los nombramos porque otros los dicen de, por ejemplo, Latinoamérica, no, Hispanoamérica. Latinoamérica se considera bastante despectivo y aquí no queremos nada despectivo como utilizaba Sabino Arana con respecto a otras personas de la misma raza, aunque de lugares diferentes, tanto en Vascongadas como en otras partes del territorio español. De verdad, yo creo que es muy necesario que se haya analizado, como dice, esta larga sombra de esta figura siniestra, esta mente, yo iba a decir diabólica, porque palabras como las que se escuchan por parte suya, es de verdad que es recomendable que la gente vea cómo opinaba Sabino Arana, para hacerse una idea de cuál es el origen de todo ese desprecio de algunas personas, algunas, y espero que sean las menos posibles, de Vascongadas. Sí, quería hacer una precisión. El Claro. libro mío, este último libro mío, no habla de una manera exhaustiva y exclusiva de Sabino Arana Sabino Arana. como generador de este proceso de dominio de un clan de gente que actúa como verdaderos caciques para controlar el territorio y las personas. No, yo hablo del fenómeno de la herramienta que han usado, del Sí, con la instrumento, lengua, de la con el escuela, separatismo, lengua, sí. propaganda, en fin, libros de texto, falsificación de la historia, etc. Y este es el tercer libro de una trilogía que el anterior era el totalitarismo lingüístico, que me centraba más Verdad, que no lo he citado yo. en Galicia y País Vasco. Bueno, es que ya es como una especie de virus que se ha extendido por toda Sí. España, en que cada territorio quiere tener su lengua, llegando al esperpento, ¿no? Bueno, ya he visto que ahora quieren poner también en conflicto al territorio aragonés. Por eso, sí, con el baturro, ¿no? Es Y que con el chapurreado. es realmente el chapurreado. Es absolutamente demencial. No tiene nombre. Lo raro y lo que a mí me deja perplejo es que haya tanta gente que sigan ese señuelo y que vayan detrás del flautista de Amelín. No sé, yo no acabo de entenderlo. Bueno, afortunadamente yo creo que somos los mayoría los que no pensamos así, y quien quiera estudiar esas lenguas por tradición, por mantener, es totalmente lícito, pero no a modo imposición. O sea, el bable no es algo que emplee la mayoría de personas que residen en Asturias o asturianos como tal. Así es. Sí, sí. Muchísimas gracias, don Ernesto Ladrón de Guevara. Ya sabe que siempre en esta casa es bienvenido, y por supuesto saludar a Álvaro Romero con esa editorial que es SND Editores, que no solo tiene parte de sus libros, sino también muy buenas publicaciones, como del director de esta casa, de Javier García Isaac también. Y desde aquí un saludo de su parte. Pues muchas gracias.